3 de junio del 2008. 3 de junio del 2008, Roma. Tras señalar que ya no hay tiempo para seguir hablando y que es necesario actuar con urgencia, el director general de la FAO, Jacques Diouf, solicitó a los líderes mundiales 30.000 millones de dólares de Estados Unidos anuales para relanzar la agricultura y evitar amenazas futuras de conflictos generados por la carestía de los alimentos. En un discurso apasionado en la apertura de la Cumbre de Roma, convocada para hacer frente a la actual crisis alimentaria mundial, Diouf indicó que en el 2006 el mundo gastó 1.2 billones de dólares en Estados Unidos en armamento, mientras se desperdició comida por valor de 100.000 millones de dólares y el exceso de consumo por parte de los obesos ascendió a otros 20.000 millones a nivel mundial. Frente a este telón de fondo, ¿cómo explicamos a personas con sentido común y buena fe que no es posible encontrar 30.000 millones de dólares al año que permitan a 862 millones de personas hambrientas disfrutar del más elemental de los derechos humanos, el derecho a la alimentación y, por tanto, el derecho a la vida? Se pregunta Diouf. Gracias. Eso en primer lugar nos debe indignar. Indignar que se da prioridad a ciertos gastos a nivel mundial en armas, cuando, como se dice, ¿no? El mismo sentido común nos indica de que el hambre es lo que realmente debería ser más importante para todos. Erradicarlo, por supuesto, ¿no? Y yo he contrastado esta información, por si acaso, esta información con datos, por ejemplo, del Banco Mundial, todo lo que es en gastos de armas, que es 1.9 billones. Cuando habla de hambre en el mundo, habla de personas que tienen 1.6 dólares aproximadamente diarios para vivir, que están menos, ellos son parte de los 30 millones, ¿no? Que decimos que están que pasan hambre. Y obviamente el texto que hemos leído nos indica que es necesario menos dinero, bastante menos dinero, muchísimo, muy poco dinero para erradicar el hambre que lo que se gasta en armas, ¿no? Y hay armas innecesarias, que son armas a veces de destrucción masiva, que podría acabar incluso con la humanidad. Vamos a ver aquí lo siguiente, las posturas que normalmente los cristianos hemos adoptado en el transcurso del tiempo, de la historia, y tal vez nos identificamos nosotros con alguna de ellas, ¿no? Esas dos son las principales. La primera es el pacifismo absoluto, que manifiesta que la no violencia en general, y toma el texto del Evangelio donde dice que si alguien obviamente te golpea una mejilla, demos la otra, ¿no? Y entiende que la guerra es incompatible con la obediencia cristiana. O sea, están en contra de toda manifestación de guerras que existe en el mundo. Pero hay otra postura que vamos a leer, que es la tradición de las guerras justas, que obviamente este concepto es antes del cristianismo incluso, ¿no? Que se entendía de esta manera. Vamos a pedir que los lea la hermana Kelita, si que se encuentra, por favor. Ok. La tradición de las guerras justas. Su causa debe ser justa. Defensa, no agresión. Lograr la justicia o remediar la injusticia. Protección de los inocentes. Defensa de los derechos humanos. Como último recurso, no venganza. Los medios deben ser controlados, es decir, proporcionada, discriminado. Y el desenlace debe ser predecible. Alta probabilidad de victoria. Gracias. Yo creo que la primera, que es su causa debe ser justa, es claro, ¿no? Lo entendemos porque obviamente debe haber un motivo que justifique que se tiene que usar la violencia
Y se ha usado, ¿no? Muchísimas veces para reclamar derechos, para defenderse incluso, que como dijimos hace un momento, pero debe ser el último recurso, ¿no? Es parte de esa justificación que hay. Cuando habla de lo segundo, los medios deben ser controlados, habla de proporcionada, que obviamente que no debe usarse una violencia demasiado extrema, ¿no? Cuando no se requiere, y discriminado es en el sentido de las guerras cuando, por ejemplo, un conflicto bélico se entendía de que no se debe matar pues a civiles, niños, mujeres, personas que no participan, ¿no? Solamente aquellos que están involucrados en la guerra en sí, ¿no? Los militares, solamente entre ellos. Y el último que dice el desenlace debe ser predecible, es que, y, digamos, si van a luchar y vas a ver, en toda guerra siempre hay pérdidas humanas de ambos lados, es que si vas a pelear y vas a perder, o sea, ¿para qué vas a exponer la vida de muchas personas, ¿no? En general, más o menos, esa es la idea. Esa es la idea. ¿Algún comentario, hermano Luis? ¿Qué opina usted? Con qué grupo se identifica? ¿Qué Me has piensa? hecho, ¿Podemos poner ejemplo? me has hecho acordar algo que alguna vez dijo Marco Antonio de Negri. Y dijo, el hombre con las armas ha logrado tres cosas. Matar sin ser visto, matar a largas distancias y matar con total impunidad. Y bueno, definitivamente el hecho de usar ya, desde ya, un arma, cualquiera que sea, definitivamente nos pone en una situación de estar a la defensiva frente a cualquier situación adversa que podamos tener. Y bueno, es cierto, las armas se usan para el uso de defensa personal y también las usan pues para las naciones, para sus conveniencias, ¿no? Ya sabemos nosotros cómo de una manera conveniente e inconveniente muchas veces. ¿Usted sería de la idea, Luchito, de que no existe guerra justa en general? Yo creo que somos, en cierta manera, tenemos inteligencia mediana, ¿no? Y creo que las guerras desde, solamente mencionando desde la Primera Guerra Mundial hasta ahora, solamente han tenido que tener como una excusa para gatillar, nada más. Y entonces, después de la Guerra Fría, las posteriores guerras fueron solamente por intereses muy particulares de estados, de países como Estados Unidos y la ambición por los recursos extractivos, ¿no? Como el petróleo, sobre todo el petróleo y el Medio Oriente. Entonces, O sea, ese es el tema. se inventan, dirías tú que inventan más bien una causa justa para cometer una guerra. O sea, son inventadas, son camufladas de alguna manera. A Y eso te refieres. yo creo que detrás hay un interés muy mezquino y por eso nos tendríamos que ir a Santiago. Y cuando Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Vienen de vosotros, de ustedes, de todo lo que se produce dentro del ser de la persona. Es eso, el egoísmo, la mezquindad o el afán de poder es lo que lleva a Y eso. hablando ahora, ahora no de guerras, y si nos ponemos en el plano, hermano Lucho, después vamos a leer estos textos que va a ser interesante, pero si nos ponemos ahora en el plano de la violencia, el uso de la violencia, de las armas, como para reclamar derechos, como para eh, pelear por causas justas, como se dice, ¿no? ¿Qué piensan?
como medio de defensa? Bueno, sin ir muy lejos, creo que personajes como Gandhi nos inspiran a luchar de una manera pacífica y lograr ciertos objetivos. No toda lucha tiene que ser una lucha armada, definitivamente. Igual recordemos a Martin Luther King también. Sí, creo que no todas las luchas nos conllevan al uso de armas, ¿no? Creo que más bien tenemos la capacidad de persuadir con la habilidad de la protesta, con la inteligencia que esto conlleva, pero sin necesidad de destruir al otro, ¿no? Vamos a ver ahora dos textos que, a ver, nos va a poder dar un plano un poco más preciso de dos situaciones. Vamos a pedirle a la hermana Edith que lea este texto de Romanos 12, versículos 19 y 20. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Este texto hace eco lo que decía el Sermón del Monte, ¿no? De amar al enemigo, que nos prohíbe devolver mal por mal. Bueno, es claro. Pero miren ustedes el punto interesante. Estamos hablando de Romanos 12, 19 y 20. Vamos a ver ahora Romanos 13, ahí juntito nada más, qué es lo que dice el versículo 1 y 4. Laura, por favor, ¿nos puedes leer? O Kelita, que tienes el micrófono encendido. Acabo de encenderlo. Ok, yo lo leo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El comentario también. Haciéndose eco del Antiguo Testamento, describe al Estado como el agente de Dios para el castigo de los malhechores. Dios ha establecido el Estado y que cuando éste ejerce la autoridad para castigar el mal, hace la voluntad de Dios. Qué interesante, ¿no? Gracias, hermana Kelita. Porque a veces pensamos que si nosotros dejamos actuar al malo, o al delincuente, o a quien sea, sencillamente debemos dejar que todo el mundo haga la maldad que quiera, y la verdad sería fuera de sentido común, ¿no? Pensar que eso permitiéramos. Pero es justamente el Estado, a través de sus leyes, de las autoridades que de alguna manera tienen ha sido establecida, dice acá, por Dios. Ellos son los encargados de, obviamente, aplicar justicia, poner orden en la nación, ¿no? Y que claramente eso nos ayuda a que cada uno no tome, está prohibido que cada uno tome la justicia por sus propias manos. Gracias a Dios que nuestra legislación lo ve así. Pero hay un texto más que no lo he puesto acá, pero yo quiero leerles. Es clarísimo que el pecado más grande contra Dios es la idolatría. Siempre en el Antiguo Testamento eso se había visto. Pero también hay un pecado contra Dios, pero que va directamente hacia el hombre, o sea, que afecta directamente al hombre, es el homicidio. Y justamente
hay un texto en Génesis 9:5, nos habla de que porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida. Un segundito, este no es. Ya está. El que derramare sangre de hombre, es el 9:6, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En el Antiguo Testamento, obviamente, ¿no? Si alguien mataba a otro hombre era gravísimo. Y obviamente acá de cierta manera estaba utilizando la pena capital. Pero había situaciones en que un hombre, por accidente, de casualidad, mataba a otro hombre. Y en ese caso sí existía lo que se llamaba las ciudades de refugio, ¿no? Donde estas personas iban y de alguna manera se refugiaban para que obviamente no, sus familiares no los maten, ¿no? Esos textos que hemos leído, yo creo que nos clarifica un poco la idea, ¿no? El hecho de la justicia, de la violencia, de la fuerza, quién la ejecuta y de qué manera, ¿no? ¿Algún comentario está ahí? ¿Alguien que no esté de acuerdo? Por eso cuando nosotros pensamos que un cristiano puede servir en el ejército, puede servir en la policía, claro que sí. Y es parte de sus funciones, obviamente, usar la fuerza para castigar al malo, al malhechor, y para traer orden, justicia, ¿no? O sea, en ese sentido, cualquier profesional cristiano debería tener la tranquilidad de que está obrando de acuerdo a autoridad y está con toda libertad de actuar, ¿no? Conforme a sus facultades. ¿Qué piensa, hermano Lucho, ustedes? Sí, obviamente es como encajar nuestro quehacer también dentro del marco de nuestro país, de nuestra sociedad. Y entonces, frente a eso, definitivamente las personas que tienen la función de portar armas, tienen también todo un adiestramiento al respecto. No es que ellos salen con las armas y hacen lo que quieren. No, ellos también están sujetos a toda una normativa. Es más, la Policía Nacional está reglamentado por una ley, la ley que los regula, igualmente las Fuerzas Armadas. Entonces, ellos trabajan en función de su marco legal y sus competencias y funciones están regidos ahí. Entonces, frente a ello, ellos creo que tienen claro su función, la asumen, y en el momento que ellos tengan que usar el arma, la van a usar, teniendo en claro todo lo demás. Y eso es parte de su deber, es parte de su función, y tenemos que entenderlo así. Obviamente no somos parte de esos 31 países que no tienen fuerzas armadas. Hay en el mundo solamente 31 locaciones en los cuales no tienen fuerzas armadas. Bueno, muchos de ellos son países generalmente chicos también. Tal vez el más representativo sería Panamá, que abolió su ejército hace muchos años, en los 90, y solamente tienen una fuerza de orden llamada fuerza pública. Entonces, realmente no hay un ejemplo, los ejemplos no son tan contundentes al respecto, ¿no? Casi la mayoría de estos países pequeñitos como las Islas Mauricio, las Islas Caimán, son países pequeños. Obviamente, como les dije, tal vez Panamá sería el más representativo, un país de Centroamérica que no tienen fuerza armada. Y entonces es eso. Si estamos claros respecto a eso, sabemos que somos servidores de Dios, y también sabemos que si asumimos ese deber también somos servidores
de la nación, del país que representemos, al cual... Claro, estamos de acuerdo Ajá. entonces, estamos de acuerdo. ¿Alguien no está de acuerdo? Estamos más o menos en lo mismo. Porque entiendo que algunos pensarían de que se sienten mal porque su trabajo es ser policía, es ser juez, es ser militar. Algunos podrían pensar eso, ¿no? Pero yo creo, y como el texto vemos aquí, que no. Allí también podemos glorificar a Dios, ¿no? Con nuestra profesión, con nuestra actividad. Alguna vez yo estuve trabajando en el Ministerio Público, ¿no? Y tuve el Ministerio Público es la fiscalía, ¿no? Lo que ve todo lo que son los delitos, ¿no? Y alguna vez yo dije, si me voy a especializar en derecho penal, decía yo, ¿será que voy a trabajar del lado de la justicia, digo, ¿no? ¿Será delante del Poder Judicial o del Ministerio Público? Porque la verdad me sentiría muy incómodo defendiendo a todo este tipo de delincuentes, violadores, narcotraficantes, digo, no me veo en ese campo, ¿no? Y yo pedí a Dios, precisamente, si es que me toca trabajar, pero igual, si fuese litigante, yo sé que hay mucha gente inocente también, ahí que están siendo acusados, inculpados por algo que no han cometido. Y tienen todo el derecho a que se les defienda, ¿no? Y que también que tenga un juicio justo, ¿no? Eso también. Pero en mi caso fue, pues, yo le pedí a Dios un poquito más de favor en esas cosas, ¿no? Interesante. Y nuestro último PPT, no se olviden, jóvenes, que si quieren preguntar algo o comentar algo, si están de acuerdo o no, lo escriben en el chat. Si, que no, si quieren abrir su micrófono, también encantados. Y este es el último PPT, el desafío. El desafío para nosotros cristianos, ya que sabemos en general que las armas, quisiéramos que, al menos esas armas que son de destrucción masiva, aquellas que valen millones y millones, que pueden acabar con el hambre de todo el mundo, deberíamos y oramos para que desaparezca, ¿no? Y justamente Mateo 5:9 nos desafía, ¿no? Nos da una felicidad. Hermana Kelita, ¿nos lee esto, por favor? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Muy bien, ese es el desafío, ¿no? Bienaventurados, sabes que en otras traducciones significa felices los pacificadores. Y como cristianos yo creo que estamos llamados todos, absolutamente todos, a ser pacificadores. En el hogar, entre los amigos, en la universidad, en el trabajo, en la iglesia. Si realmente queremos ser llamados hijos de Dios, esta sería bonito que nos llamen. Brian, el pacificador. Laura, el pacificador. Joseph, pacificador. Georgie, pacificador. Dita, Juan. Y aunque ahora la verdad no se valora mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, los bullying, más bien se alienta a la violencia, ¿no? Se alienta al maltrato, a la burla. Y no sé cómo será el hogar de cada uno de ustedes. Y a veces sucede también, hay actitudes de violencia, no solamente física, ¿no? La psicológica que tal vez está más presente en las familias. Por supuesto que nosotros podemos contribuir. La semana pasada yo hice una pregunta al inicio y les hice la pregunta, bueno, muchos no estuvieron, les dije, cuéntame una experiencia tuya en la cual has influido en otros. Les pregunté y la verdad, nadie me pudo poner un ejemplo, porque no pensamos en influir, no pensamos que nosotros podemos generar el cambio, no pensamos a veces que tenemos una responsabilidad como cristianos, como personas, de poder influenciar a otros. A veces somos muy pasivos y dejamos que todo suceda por su propia fuerza, ¿no? Nosotros jamás ejercemos ninguna, a pesar que sabemos que conocemos la verdad. Y es importante, en este caso también igual, ¿no? Que todos seamos pacificadores. ¿De qué manera? Y acá está proponiéndose 4 puntos, ¿no? Pueden leer, por favor, Brian, puedes leer los 4, lee de una vez los 4. Desde orar, ¿no? Ya. Orar, 1 Timoteo 2:2, por los gobernantes. Ejemplo, encarnar la paz, desterrar todo enojo, malicia y rencor. Edificar confianza,
para que las personas no se sientan amenazadas. Promover el debate público. Como cristianos tenemos un compromiso primordial con la paz y la justicia. Gracias, Dani. Edita, ¿no quieres comentar algo de estos 4 puntos de todo este último PPT? Sí, creo que es en síntesis el resumen de lo que hemos estado hablando, ¿no? Porque si yo voy a buscar, y bueno, es algo que le hablaba ayer a los chicos también en beta, con los teens, y les decía, una de las formas, sí, bueno, creo que ese es el término que podríamos usar, para poder, porque hablábamos justamente del pan, del pan nuestro de cada día, ¿no? Que no solamente es la comida, sino es todo lo que nos rodea, estas necesidades básicas que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos que orar, tenemos que orar por nuestras autoridades, por lo que está más cercano a nosotros, por el alcalde, por las autoridades en las comisarías, por el presidente, por los ministros, porque si no, no vamos a desarrollar y a crecer, o sea, no importa la edad, nosotros tenemos que hacer una vida de ruego, de pedido, de súplica, y la Biblia nos lleva a eso, a estar en constante oración, a buscar la dirección de Dios, y también, no solamente nos lleva a que oren, sino dice con todo ruego y súplica. Y también con acción de gracias, ¿no? Porque Él es el que conoce el futuro. Y creo que en síntesis la mejor forma de edificar, de generar confianza con las otras personas, es tu ejemplo. La gente va a confiar en ti, la gente va a llamarte, va a buscarte, va a pedirte un consejo cuando tú muestres con tu ejemplo de que eres digno de confianza. Y vas a poder ser escuchado también, porque cuando tú promuevas una conversación, cuando tú llames a un debate, cuando tú generes una pregunta, y van a saber que van a poder expresar sus sentimientos, sus emociones, van a poder hablar con libertad, porque no vas a ser alguien que los va a juzgar, que los va a apuntar con el dedo, ni que lo va a poner de costado, sino saben que van a poder expresar lo que sienten, ¿no? Entonces, creo que es nuestro deber, honestamente es nuestro deber. Yo creo que está genial. Como primer punto, tenemos que practicar la oración, y en la medida en que nosotros practicamos la oración y vivimos en una intimidad constante con Dios, vamos a poder ser ejemplo, y nuestro ejemplo va a poder edificar confianza, y la confianza que nosotros generemos va a poder promover la conversación, vamos a poder llegar a más gente, la gente nos va a conocer y vamos a poder ser aceptados, ¿no? Y vamos a poder generar cambios a nuestro alrededor. Creo, y siempre lo he dicho, si nosotros, solamente uno de nosotros cambia nuestro mundo, cambia nuestro alrededor. Así que el cambio empieza por nosotros. Gracias, hermana Kelly. ¿Alguno de ustedes quieren hacer una pregunta, un comentario? Hermana Edith, ¿algunas últimas palabras? ¿Algo? Hermano Lucho, sus últimos comentarios. No, sí, esta frase de las bienaventuranzas es siempre me ha parecido que es que impacta, ¿no? Bienaventurados los pacificadores en medio de una sociedad hostil, de un medio hostil, de una sociedad muy difícil. De verdad, ser pacificador es todo un reto, y que el Señor nos guíe, no es fácil. Y que como los pleitistas, entonces acá los pleitistas no van a ser llamados hijos de Dios, ¿ah? No, es una broma. Pero bueno, sí, que anhele nuestro ser de verdad personas que busquen la paz y que establezcan medios para pacificar a nuestra Yo quiero, nuestra por comunidad. último, para terminar, quiero generar un pequeñito debate. Se dice mucho que sin justicia no hay paz.
Y necesariamente paz no es ausencia de guerra. Pero yo te puedo decir que no necesariamente la guerra también es sinónimo de armas. Podemos vivir, porque podemos vivir en un conflicto, podemos tener guerras, nuestras guerras pueden ser internas, pueden ser espirituales, y yo creo que sí, o sea, creo si se puede ir a la justicia. Si desde, por ejemplo, muy pequeños, si, aquí está Brian, está Laura, estoy viendo que está Georgie, está Joseph, y ellos me van a dar la razón o me la van a negar. Eso es lo siguiente, soy mamá, y muchas veces cometemos el gravísimo error de criar a nuestros hijos y al estilo Antiguo Testamento, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Te golpearon, devuelven, ¿no? Entonces, desde muy pequeños generamos la agresividad en ellos. Y les decimos, no, pero no puedes, y voy a deletear esto, mi cuñada siempre dice, pero no permitas que te gomeen, ¿no? Porque, bueno, ella vive en Chile. Según lo que hemos hablado, esa paz, el que se calle, esa paz que no tiene justicia, tampoco. Nosotros promovemos ambas cosas. Ya, claro, vuelvo, a eso quiero ir. No es a una intención de que simplemente tú te calles y no pues no digas que te sientes mal y no lo declares. El detalle es que violencia genera más violencia. Entonces, tenemos que enseñarle a las nuevas generaciones, y de verdad, bueno, acá está Laura, va a ser mamá, y están los chicos que van a ser papás algún día, a que sí podemos buscar justicia, sí podemos buscar la paz, pero sin violencia. Hay formas y hay maneras. Tenemos que tratar de ser pacificadores. Si alguien me golpea, hay canales, hay medios para poder canalizar y hablar y conversar. Enseñarles a ellos que no pueden, perdón, enseñarles a nuestros hijos que no pueden lastimar ni permitir que ser lastimados, pero no por eso pues van a ir y le van a dar, o sea, si alguien, por ejemplo, si tú le enseñas a un niño a ser agresivo, ese niño va a recibir a alguien con palabras fuertes o simplemente con un carácter más fuerte que él, y definitivamente lo que va a hacer él es actuar, y va a ir y le va a dar un puñete o va a irse a las manos, y al final te van a decir, pero yo solamente te insulté, ¿y por qué no me devolviste en palabras? ¿No? Entonces, yo creo que es todo un trabajo de prevención, de concientización, de trabajo, porque... Lo que sí, yo creo, Perita, que sí está permitido usar la violencia cuando tu vida está en peligro. Porque cuando está en peligro la imagen de Dios, como decía este texto de Génesis 9:6, perdón, cuando ya está en peligro la vida en sí, tenemos que repelerla, tenemos que cuidar el templo. Yo estoy de acuerdo completamente contigo en ese sentido, pero yo me estoy refiriendo a que justamente esas cosas tenemos que enseñarles a las generaciones a discernir, porque muchas veces se entiende de manera literal. Ajá. Y cuando se entiende de manera literal, entonces queremos poner ese mismo concepto en todos los aspectos de nuestra vida y generamos personas violentas. Claro, al final termina cada uno llevando un arma más poderosa que otra, ¿no? O sea, si con el puño no bueno, te puedo meter, lleva un cuchillo. Creo que para resumir, yo lo resumiría en algo que dijo Gandhi alguna vez. Y Gandhi dijo, nadie puede herirme sin mi permiso. Creo que eso grafica plenamente lo que está tratando de decir Kelly con 100 palabras. Nadie puede herirme sin mi permiso. Ya. Entonces eso es importante. Frente a cualquier tipo de agresión, de abuso, cada persona puede poner las cosas claras sobre la mesa. No se olviden, nadie puede herirme sin mi permiso. Así es consentir o no consentir. Y yo puedo agregar ahí, nadie puede, bueno, herirme y también abusar, maltratar, violentar mis derechos si yo no se lo permito. O sea, yo tengo que conocer mis derechos y defenderlos, pero no necesito coger un arma, no necesito disparar a alguien. Tenemos que enseñarle a ser pacificadores, que hay canales para poder hacerlo, ¿no? Eso creo firmemente y espero de verdad no estar equivocada. Gracias, Luchito. No, siempre hablamos, pero al menos que nos llamen a nosotros pacificadores. Eso tiene que ser. En medio de un ataque, yo he experimentado
que Dios puede defendernos como cristianos, somos hijos de Dios, pero son experiencias personales realmente en circunstancias difíciles. Hace muchos años atrás yo cruzaba un puente con una amiga, no conocía mucho esa zona, estoy hablando de San Martín de Porres, cruzar para el río Rímac, a ver, donde vende, a ver, hay Por un Javich, mercado. seguramente ¿Ah? por Javich, por ahí, por No, Javich. Javich, no. Hay un mercado donde venden muchas cosas. Bueno, la idea es que por ahí es, ¿no? Ya, ok. No, pero había sido un lugar muy peligroso. Ya, hasta ahora lo es. Yo no conocía bien esa zona y yo cruzaba ese puente con una amiga y yo llevaba en el bolso un conjunto nuevo, llevaba dinero, tenía que pagar la mensualidad de un seminario y realmente tenía todo ahí. Y la amiga que pasaba conmigo, normal, cruzamos el puente y de pronto un hombre se acercó a mí y me dijo, dame el bolso. Yo como que el bolso no salía de mi hombro y yo lo cogía mucho más fuerte y yo recordé que ahí estaba el dinero y ahí estaban las cosas que yo quería tener. Y de pronto se acercó otro hombre más y cogió el bolso y dijo, me jalaron los dos. Como los dos me jalaron, yo caí al piso y al caer al piso me dolió un golpe que me di. Y en ese momento yo reaccioné y dije, pero eh, Dios está conmigo. Pensé y lo único que pronuncié en ese momento fue, en el nombre de Jesús, vete, Satanás, 2 veces. Y esos 2 hombres me soltaron el bolso, se alejaron de mí y cruzaban el puente mirando hacia atrás como si alguien les siguiera. Entonces un grupo de personas se reunieron muy cerca de mí, pero no me defendieron y murmuraron diciendo que yo era muy valiente y algunos decían, pero ¿quién les seguía a estos hombres? Entonces, cuando me levanté y caminé para continuar mi camino, entendí que fue la protección de Dios, o sea, frente a un ataque Dios de robo y aún de muerte posiblemente porque estaba a la orilla del río Rímac y yo ahí ya me veía como cayendo, pero fue Dios quien me defendió. Yo no hice nada, solo levanté en el nombre de Jesús y bueno, puedo decir, los reprendí en el nombre de Jesús, pero con una seguridad como que alguien alguien me guía